Ya, ahora sí. Ahora sí, gracias a todos por la espera. Disculpen eh, la tardanza, nos demoramos un poco, como les dije son cosas que pasan ahora en estos tiempos. Me acabo de cambiar de equipo, así que tuve que hacer un par de instalaciones. Y disculpen también por la confusión, porque yo responsablemente asumo que me equivoqué y primero creé el evento para el día de ayer y hoy día tuve que volver a crear el evento para el día de hoy. Así que a los que se conectaron ayer, discúlpenme porque probablemente puede que hayan estado esperando, pero fue una semana de loco. En 8.8 tenemos muchos eventos, muchas conferencias. De hecho, fue ayer. Ayer fue el 8.8 Sur, y esa fue la razón. Antes de ayer, disculpen, y por eso fue que lamentablemente me confundí. Pero tenemos un sector de lujo con una charla muy contingente, sobre todo nosotros los chilenos que estamos a punto de partir con este retiro anticipado del diento de la AFP o de los fondos de pensiones, como se llama en cada país. Entonces, como dada la pandemia, hay mucha ansiedad por querer sacar este dinero. Ya empezaron a haber muchos ataques de ingeniería social, principalmente phishing, básicamente haciéndose por un FP para poder tener nuestras credenciales. Así que yo no les quito más tiempo y los voy a dejar con Emiliano Petticelli. Emiliano, ¿estás por ahí? Sí, sí, estoy por acá. Excelente. Emiliano, entonces te doy todo el poder, te traspaso a ti el anfitrión y ya te Dale, puedes dale. presentar y hacer la presentación. Muchas gracias por tu apoyo y Bueno, tiempo, Emiliano. no, gracias a vos por invitar. Bueno, voy a compartir primero la pantalla. Ay, ¿por qué aparezco yo dos veces? Que les voy a contar alguna vez. A ver, a ver. Compartimos pantalla. Ahora sí. Yo voy a parar mi video acá. Bien. Si no me equivoco, ahí tiene que estar viendo la pantalla mía. Pantalla Sí, completa. Y sí, por ahora tengo que aparecer yo en video ahí, ¿no? ¿Estoy por sí. ahí? ¿No me estoy viendo? Vemos ahí la sala, vemos la Bien, sala, no te vemos a ti todavía. bien. Bueno. Perdón. Ahí está, ahora sí. Ahora sí te Ahí. vemos, ahora sí, excelente. Gracias, Emiliano, muchas gracias, Emiliano, de verdad. No, gracias. Y Gracias por a vos, debutar dale. también en un evento 8.8 y esperamos que sean muchos más. Totalmente, totalmente. Esperemos que se levante esta pandemia, esta cuarentena y pandemia, termine y podamos ir para allá, ¿no? Bueno, Eso. muchas gracias. Bien como me presentó Gaby ahí, mi nombre es Emiliano Pisitelli. Yo me especializo en lo que es ingeniería social o SIN y concientización. Ahí en pantalla van a ver mis datos, tanto mi mail como mi LinkedIn, Twitter e Instagram. Quizás una de las redes sociales que más utilizo, como quizás muchos de ustedes, es Twitter, tanto para dar a conocer como para compartir algunos trabajos y demás. También hace un tiempo, bueno, fundé una empresa de seguridad ofensiva y defensiva, enfocada siempre en la parte humana. Hace 3 años con conformamos el primer grupo de investigación en ingeniería social, un grupo conformado en la ciudad de La Plata, en Argentina, Buenos Aires, donde yo soy. Y también, bueno, doy clases en distintas universidades. Tengo una columna en una radio conocida acá en Argentina, se llama Metro 951, en la cual tratamos de llevar semana a semana distintos tips y herramientas y recomendaciones para elevar la seguridad en nuestro mundo digital. Eso es como le llamamos. Y por último, fundé y participo en algunos podcasts, como Secure Podcast, un podcast de seguridad, en el cual tuvimos algunos invitados de allá de Chile también. Ya vamos por la edición, si no me equivoco, 37 o 38, y remotamente también hacemos distintas entrevistas. Bien, comencemos por el principio, para no sacarle más tiempo. Vamos a tratar de ser rápidos, pero siempre que se entienda, ¿no? ¿Qué es la ingeniería social? Siempre me gusta arrancar por acá porque quizás hay muchos de ustedes que saben, quizás hay otros que no, entonces es mejor arrancar por los conceptos principales. A mí me gusta definir la ingeniería social como una mezcla entre arte y ciencia que tiene como fin manipular o influenciar a una persona o grupo de personas, ¿sí? Básicamente se puede llegar a entender como el cuento del tío, algunos, el famoso cuento del tío, ¿no? Donde alguien trata de estafar, engañar a una persona para lo que fuera. Pero en realidad, como siempre decimos, la ingeniería social es mucho más que eso. Tiene mucho más poder, por eso justamente el nombre que le pusimos a la charla, ¿no?
Y es importante que se entienda que la ingeniería social no es nueva en realidad, existe hace mucho tiempo. A mí me gusta decir de que el Homo sapiens que engañamos y somos engañados. Todos nosotros engañamos, todos nosotros fuimos engañados en un momento y lo vamos a seguir siendo. Y eso justamente es por un montón de cosas que ahora vamos a ver, ¿no? Pero para que se entienda más o menos. Tenemos un montón de personajes a lo largo de la historia, ingenieros sociales, estafadores, van a tener un montón de casos, ¿no? A mí me gusta nombrar algunos casos resonantes, como por ejemplo el de la izquierda, el famoso Conde de Lustig, Víctor, el Conde Lustig, y el de la derecha, Charles Ponzi, ¿no? O Carles Ponzi. El de la izquierda, así como lo ven, bueno, ambos lo que tenían en común eran que vestían muy bien, tenían buen léxico, buenas relaciones, eran muy entrables, como le decimos acá en Argentina, ¿no? Que básicamente se hacían amigos rápidamente de las personas los querían, tenían esa empatía naturalmente, pero tenían un pequeño problemita que eran estafadores, ¿no? En el caso de la izquierda, el Conde Lustig, una mañana, le voy a contar esto rápido y después le voy a recomendar uno de los podcasts que hice donde está la historia de cada uno bien a fondo, ¿no? Pero para que se den una idea, estamos hablando del principio de 1900, ambas personas. En el caso del Conde Lustig, se levanta una mañana, el diario de París dice algo así como, vamos a tener que vender la Torre Eiffel urgente como chatarra, porque se está deteriorando, se está oxidando y no va a servir para nada. Bueno, básicamente, automáticamente se le ocurrió una estafa, como todo buen estafador, convocó a 6 empresarios de la chatarrería, hizo un poco de inteligencia o sin del momento, lo llevó a dar una vuelta en limusín de inspección a la Torre Eiffel, se hizo pasar por un funcionario del Estado, falsificó documentos de funcionario del Estado, lo puso arriba de una mesa y le dijo a esos 6 empresarios de la chatarrería que él era un funcionario que estaba enviado por el gobierno para vender la Torre Eiffel. ¿Cómo terminó la historia? Uno de esos 6 lo terminó coimeando, le terminó dando plata para obtenerla, le vendió la Torre Eiffel a él. Obviamente el Conde Lustig se escapó. Esta persona tenía tanta vergüenza, ¿sí? Estamos hablando de un empresario multimillonario, de decir que había sido estafado, por lo cual no hizo la denuncia. El Conde Lustig a las 4 semanas aproximadamente vuelve, hace exactamente lo mismo con otras 6 personas, pero en este caso una de esas 6 detecta que es una estafa y automáticamente lo denuncia. El Conde Lustig se escapa y después continúa la historia del Conde Lustig. Estamos hablando que quiso o estafó, ¿sí? Depende de cómo se vea, al mismísimo Al Capone, porque se fue a Estados Unidos y hasta eso hizo, ¿no? Y a la derecha tienen el famoso Carlos Ponzi, lo conocerán por el esquema Ponzi, el esquema piramidal, esta estafa que hoy en día sigue estando y sigue teniendo éxito, ¿sí? Lo único que cambia en este tipo de cosas es el contexto, ¿sí? El pretexto y a nombre de quién se presenta. Pero la estafa es la misma. En este caso, esta persona ideó esta estafa, ¿sí? En la cual recibía plata de algunos inversores, entre comillas, y con eso le pagaba a los primeros, por eso se llama piramidal, hasta que en un momento explotó. Pero escúcheme la historia, después le voy a recomendar este podcast que hice con un locutor conocido en la radio, donde trato historias estas y otras, ¿no? Pero para que se den una idea, en el momento que explotó todo y que todo el mundo se dio cuenta que era una estafa, él mismo salió a la calle, porque tenía en la calle como más de 1000 personas reclamando por la plata de él, para que le devuelvan la plata, salió a dar café, a dar los famosos hot dogs, y a hablar con las personas una por una para decirle que está todo bien, y la mitad o más de la mitad de las personas se fue y dejó la plata ahí de vuelta. Hasta incluso en un momento cayó la policía, inspeccionó a ver qué había pasado, porque no había tanta gente que quería ver qué había pasado, y cuando salieron eran 3 policías, cuando salieron 2 de esos 3 ya habían invertido con él. O sea, imagínense el poder de convencimiento que tenían estas personas, ¿no? Y hoy en día existen este tipo de personas, hay muchas personas de esto, por eso la idea es tomar conciencia de que la ingeniería social tiene un poder muy grande, ¿sí? Y está todo el tiempo siendo utilizada. Ojo, no siempre se utiliza para el mal la ingeniería social, ¿no? También se utiliza para el bien. Podemos utilizar la ingeniería social, no sé, un médico para convencer al paciente de que tome una medicina. Puede utilizarse, por ejemplo, un abogado para saber la verdad de su defendido. Puede utilizarse dentro de una empresa, entre pares, para escalar o lo que fuera. O sea, hay muchas formas de utilizar la ingeniería social. El problema es que, bueno, obviamente tiene mal marketing y se relaciona directamente con estafas. Hoy en día se utiliza mucho, obviamente, para eso. Ahora bien, ¿por qué funciona? Y acá sí o sí lo tenemos que traer a nuestro amigo Kevin Mitnick, que ahí con Gaby nos tocó hace un par de años hacer la cola para que nos firme el libro, no sé si te acordás, Gaby, por ahí. Finalmente nos firmó, así que Sí, tuvimos claro. la suerte.
Tuvimos la suerte, fuimos creo que los últimos y justo, no se quedó sin libro. Eh, bueno, Kevin Mitnick, también hay, dentro de Hacker, Estafador y algo más, cuento la historia de él, es la primera historia que cuento. Es una persona también que comenzó, en teoría, se me fue, me parece. Dígame, se me fue, ¿no? Sí, A ver. fue a plomo. No a negro, a plomo. Sí, ahí está, ahora sí, ¿no? Ahora sí, ahora sí. Bien. Bueno, Kevin Mitnick comenzó, en teoría, según dice él, cerca de los 16 años, entrando en los sistemas de su colegio, en teoría únicamente para ver cuán seguro era y para divertirse y para aprender, no para cambiar las notas. Después fue un fanático del tema de estafas telefónicas, o sea, en realidad freakers en el momento, utilizaban el teléfono para acceder a distintos sistemas. Siempre le buscaba, obviamente, como todo buen hacker, la vuelta a todo, ¿no? Y la seguridad siempre. Pero se empezó a meter con el tema de seguridad física. Él quería saber cómo eran las empresas de la puerta para adentro, y no únicamente de la puerta para afuera. Entonces, comenzó a hacer eso, se metió en bastante lío, estuvo varios años prófugo, estuvo años preso. Hoy salió, tiene su consultora Mitnick Security, desde la cual en muchos casos le da charlas de concientización a las empresas o organismos que en algún momento engañó, ¿no? Y él tiene 4 máximas de por qué funciona la ingeniería social. La primera es que todos queremos ayudar. Si nos ponemos a pensar, todos somos solidarios en mayor o menor medida, ¿sí? Todos seguramente ayudamos a alguien, o si podemos hacerlo, lo vamos a hacer. La segunda es que el primer movimiento hacia el otro no es de desconfianza, él en realidad es cambiado, yo lo cambié acá, ¿no? Él dice que el primer movimiento hacia el otro es de confianza. Yo digo que por lo menos en Argentina, o por lo menos en gran parte de Latinoamérica, no sé si voy a confiar de todo el mundo, ¿sí? Pero sí no voy a desconfiar de todo el mundo. Es raro que una persona desconfíe de todo el mundo. Y para las personas que desconfían de todo el mundo, también hay técnicas y herramientas para poder engañarlas, ¿sí? Ahora bien, la única forma de desconfiar directamente es que esté en una actitud sospechosa una persona, ¿no? Y generalmente un buen estafador, un buen ingeniero social, no va a estar en una actitud sospechosa, sino todo lo contrario. La tercera es que dice que no nos gusta decir que no. Imagínense la cantidad de veces que dijeron nunca más algo, pero volvieron a repetirlo y volvieron a repetirlo. Bueno, básicamente a nosotros, los humanos, no nos gusta decir que no. Hay libros escritos enteros de cómo decir que no, ¿sí? Estamos hablando que hay libros, hay cursos, es muy difícil. Y por último, a todos nos gusta que nos alaben. A todos nos gusta que nos reconozcan el trabajo, que nos reconozcan cuando hacemos una buena acción. Y un ingeniero social eso lo sabe y en muchos casos va a ser el cierre del ataque. Ahora bien, ¿qué se puede utilizar dentro de la ingeniería social? Bueno, en realidad se puede utilizar un montón de cosas, ¿sí? Siempre tengamos el foco que la idea es explotar, como le gusta decir a nosotros, el sistema operativo más vulnerable, ¿no? El Human OS, Human Operation System. Entonces podemos utilizar un montón de técnicas, herramientas, disciplinas, ciencias para poder hacerlo. A mí me gusta nombrar, por ejemplo, la psicología, obviamente, base de todo, la comunicación no verbal, ¿sí? Todo lo que decimos, pero sin, excepto las palabras, ¿sí? Nuestros gestos, postura, paralingüística, proxémica. Nuestro cuerpo comunica mucho más que nuestras palabras. A mí no me gusta decir un porcentaje exacto, porque en realidad no es exacto, no es una ciencia exacta, pero sí está comprobado que comunicamos mucho más a través del cuerpo que por las palabras. Entonces es muy interesante poder, tanto para perfilar una persona, como así también para interactuar con una persona, conocer de comunicación no verbal. Negociación, obviamente, ¿sí? Las bases de la negociación son totalmente aptas para poder aplicar a la ingeniería social. Vamos a estar negociando todo el tiempo, en realidad, entre nosotros como ingenieros sociales y, bueno, las víctimas en este caso, una salvedad, que no la dije al principio, nosotros en este caso estamos exponiendo la ingeniería social para dos cosas, ¿no? Dos segmentos, podríamos decir, ¿no? O dos objetivos grandes. Por un lado, para incluirlo dentro del pentest, nuestros pentest, ¿sí? Que no únicamente quede en la parte tecnológica, sino también que abordemos la parte humana. Y por otro lado, para concientización, ¿sí? Obviamente vamos a dar algunos ejemplos de los que utilizan la ingeniería social para estafar, para engañar y demás, ¿no? Y también la base de la magia y el ilusionismo. La magia y el ilusionismo, a mí me gusta decir, me gusta traer lo que Susana Conde dijo, un libro muy recomendado, Los engaños de la mente, de Susana Conde, una neurocientífica española, la cual empezó a estudiar la magia desde la neurociencia.
dijo, ¿cómo puede ser que la magia existe hace tantos años, hace cientos de años que se conoce que existe la magia, y explota vulnerabilidades del cerebro que recién hoy en día se están descubriendo por la neurociencia? Entonces lo que hizo fue viajar a California, hizo un entrenamiento para ser mago, maga en este caso, y básicamente salió a dar espectáculo de magia. Y lo que hacía básicamente anotaba cada efecto que tenía, cómo reaccionaba la gente ante ese efecto de magia. Y lo iba explicando tanto en la parte técnica de la magia como en la parte científica del cerebro. Y ella en su libro expone que la magia y el ilusionismo es el arte de hackear el cerebro. Y es verdad, ¿no? Porque se aprovecha, por ejemplo, de desorientar, distraer. Esa es la base de la magia y el ilusionismo, ¿no? La famosa misdirection. ¿Y cuántos casos, ¿sí?, estamos viendo hoy en día que son directamente relacionados con desorientar o distraer para después hacer otra cosa, ¿no? Ahora bien, como toda buena herramienta, se tiene que cumplir una metodología para ser ordenados y para poder tener éxito en el ataque que realicemos, ¿no? Obviamente siempre previa firma de NDA, previa firma de contrato, etcétera, etcétera. El ciclo de ataque de la ingeniería social se compone de 4 fases. Esto está expuesto por Christopher Hanagay, que es la máxima autoridad, el máximo referente en el mundo de ingeniería social, ¿sí?, en conjunto con Kevin Mitnick, pero él tiene una mirada como mucho más técnica de la ingeniería social, es justamente el que lleva adelante la Social Engineer Village en la DEF CON, es el que lleva adelante también la Social Engineer, el sitio, perdón, social-engineer.org, un sitio donde comparte un framework de explotación y donde él mismo dice que dentro del ciclo de ataque existen 4 fases. La primera fase es la recolección de información, ¿sí?, donde hay que invertir la mayor cantidad de tiempo. Supongamos que tenemos 10 días para realizar un ataque. Bueno, 6 días por lo menos tenemos que invertirlo en la recolección de información. Porque un buen ingeniero social es tan bueno como la información que pueda obtener, pero una información buena, ¿no? No estamos hablando de un montón de información, no es cuestión de obtener, ¿no? Sino es cuestión de analizar, procesar, descartar falsos positivos, aplicar inteligencia a esos datos, a esa información, que podemos saber cuando veamos los signos. La segunda fase es el desarrollo de la relación, que básicamente cuando, con toda esa información que recolecté, voy a desarrollar una relación con una persona o varias personas, dependiendo de cuáles sean los objetivos, con algún objetivo en concreto. Quizás puede ser de empatizar con esa persona, pero no siempre es empatizar, puede ser todo lo contrario, ¿sí? Lo que sí se utiliza mucho es el tema de generar una emoción sobre la víctima. Siempre decimos que cuando la emoción se prende, la razón se apaga. Entonces, después vamos a ver en algunos ataques que están sucediendo hoy en día, que utilizan mucho el tema de la emoción, tanto negativa como positiva. Tratan de hacer que las personas no piensen para poder ser estafados, engañados, ¿sí?, y que no se den cuenta, o por lo menos en el momento que lo están haciendo. La tercera fase es la parte de explotación, que es una vez que se desarrolló esa relación, se accede a la explotación. El ejemplo que doy siempre, que es el más gráfico, más común y más simple de entender, es, supongamos que nuestro trabajo es poder chequear la seguridad física de una empresa a través de las personas que están al frente, ¿no? Supongamos que hay guardias en la puerta de una empresa y nosotros tenemos que acceder físicamente a la empresa para ver cuán seguro es. Nos contrataron para eso. Bueno, entonces lo que hacemos básicamente es, primero obviamente estudiar a las personas que están en la empresa, después vamos a ver algunas herramientas para poder hacerlo, tratar de desarrollar algún tipo de relación, quizás con el guardia, quizás con la persona que está después, quizás con alguien de adentro, no importa, con alguien. Y lo que hacemos cuando explotamos la relación es entrar a la empresa, ¿sí? O sea, si esa persona nos dejó entrar a la empresa o a una oficina dentro de la empresa, ya estamos explotando la relación. También puede ser, por ejemplo, cuando se arma una relación a distancia, que lo que se hace básicamente es, o lo que se busca es que la persona dé información por teléfono, sin ir más lejos, lo que le pasó a Twitter el 15 de julio de este mes, ¿no? El mayor ataque que tuvo, y fue por ingeniería social. Y ayer justamente lo dieron a conocer que fueron engañados un grupo de empleados a través del teléfono, los cuales después pudieron acceder a ese super panel de control, ¿sí?, que tomaron el control de estas cerca de 130 cuentas, entre las cuales estaban Donald Trump, Elon Musk, Jeff Bezos, bueno, y todo lo que vimos, ¿no? Y por último, la ejecución para lograr el objetivo. La ejecución para lograr el objetivo es básicamente el cierre del ataque
que puede ser parcial o total. Acá es muy importante, obviamente, mantener la coherencia, ¿no? Si uno estuvo desarrollando relación durante un tiempo, saludando a la persona, de repente entra, planta algo o obtiene algo y se va corriendo y bueno, algo raro pasa. Entonces, la víctima va a ver que algo raro pasó, por lo cual se va a alertar y va a empezar a buscar qué es lo que pasó, ¿no? Y la estafa no, o el ataque de ingeniería social no pasa desapercibido. Y la ejecución para lograr el objetivo es justamente que ese ataque pase desapercibido el mayor tiempo posible. Ahora bien, en el último libro, Chris Hanagai, voy a tomar un poquito de agua, acá estamos. Decime, Gaby, cómo venimos, si no vengo apurado por las dudas. Aló, sí, todo bien, Emiliano. Perfecto. Bueno, ahora sí. En el último libro, Chris Hanagai exhibe lo que se llama la pirámide de ingeniería social. El libro se llama Social Engineer, The Science of Human Hacking, segunda edición, en el cual él dice que hay que ver la tarea a realizar dentro de la ingeniería social, más allá de la fase del ciclo de ataque, como si fuera una pirámide invertida, en la cual la parte de arriba de la pirámide, que sería la parte más grande porque está invertida, sería la que ocupe la parte de docina e inteligencia. ¿Sí? O sea, obtención de información, lo que hablamos que es exactamente lo mismo que la primera fase dentro del ciclo de ataque. La segunda etapa, que es un poco más chica, pero es grande también, sería la del desarrollo del pretexto. Es muy, pero muy importante el desarrollo del pretexto. En todo ataque de ingeniería social, el éxito va a depender de la información que se haya conseguido y del desarrollo del pretexto que se haya hecho. Si uno tiene mucha información, pero el desarrollo del pretexto es un pretexto genérico, ¿sí? O es un pretexto que no tiene sustento, que no tiene trabajo, seguramente no va a tener éxito ese ataque de ingeniería social. Y recordemos que cuando nos contratan a nosotros como ingenieros sociales para poder medir la seguridad de las empresas, lo que tenemos que tratar de hacer es emular la mejor forma posible un ataque real. Y si atrás de un ataque real hay recursos, hay objetivos en concreto y demás, seguramente van a tener tiempo y van a hacer bien las cosas. Por lo cual es muy importante el desarrollo del pretexto. Después tenemos el plan de ataque, ¿sí? Cómo vamos a iniciar el ataque, en cuánto tiempo lo vamos a llevar a cabo, qué recursos vamos a utilizar, etcétera, etcétera. Comienza la ejecución del ataque, fíjese que es casi en la punta de la pirámide, y por último el reporte. En nuestro caso, obviamente, el reporte, en el caso de un delincuente, un ciberdelincuente, podría ser el éxito o fracaso, ¿no? de esa estafa o ese engaño que haya hecho. Ahora bien, hablamos recién, para volver ahí, OSINT e inteligencia. Entonces vamos a hablar qué es OSINT, realmente, ¿no? ¿Qué es OSINT? Más allá de que significa Open Source Intelligence, OSINT es un concepto, ¿sí?, que se refiere a la obtención de información desde fuentes abiertas. Fuentes abiertas, públicas en principio, para los que utilizamos OSINT e ingeniería social para el bien. La diferencia entre pública y publicada es básicamente que una fuente pública seguramente proviene del mismo origen, o una fuente, o un medio, por ejemplo, ¿sí? Es una fuente pública. Ahora, una fuente publicada son esas fuentes donde, por ejemplo, no sé, usuario y contraseña, el famoso Collection One del año pasado, ¿sí?, el cual se expusieron 773, una cosa así, millones de usuarios y contraseñas, donde muchas veces se filtra información, como número de tarjeta de crédito, bueno, todo ese tipo de información es información publicada, no pública, por lo cual, en principio, para alguien que utiliza OSINT, ingeniería social, para una investigación o para promover una evidencia y demás, no serviría, pero sí para realizar trabajos en concretos. Ahora bien, esa información no es el objetivo juntar toda la información posible, ¿no? Porque muchas veces nos pasa esto, que en algunos, cuando presentamos OSINT, o vemos que hay personas realizando OSINT, es cuantas más fuentes tiene, mejor. En realidad no es eso, sino va a haber fuentes para algún tipo de dato que quiera obtener, fuentes para algún país, para alguna provincia. Por ejemplo, no es lo mismo las fuentes que utilizamos acá en Argentina que las fuentes que se utilizan en Chile, que se utilizan en Uruguay, que se utilizan en otro país, ¿sí? Hay un montón de conceptos distintos. Por ejemplo, acá en Argentina, el Banco Central de Argentina tiene un sitio donde uno con el quit de la persona puede obtener un montón de información, como por ejemplo, si es deudor, si no, cuánta plata fue gastando, que generalmente esa plata que fue gastando mes a mes es relacionado con la tarjeta de crédito, por lo cual también están los bancos con lo que opera, un montón de información, pero es una información que tiene que estar pública.
Quizás en Chile no tienen ese tipo de información, pero sí tienen otro tipo de información, ¿no? Bien, ahora bien, ¿para qué se puede utilizar OSINT, más allá de la primera parte del ataque de ingeniería social? Se puede utilizar por un montón de cosas. Mira, he repetido de vuelta investigaciones 2 veces. Investigaciones judiciales, seguridad pública, monitoreo de amenazas, inteligencia competitiva y hasta incluso marketing lo utilizan. Y la semana pasada estuvimos hablando con una referente, @fenómena en Twitter, muy, muy copada, de acá de Argentina, en lo que es reclutamiento, y nos decía que ellos utilizan OSINT para poder perfilar a las personas y poder saber si las pueden contratar o no, o cuando ya está un grado avanzado de contratar a esa persona, utilizan OSINT para ver cómo esa persona se comporta y demás, ¿no? Bien. Ahora bien, ¿de dónde se puede obtener información? Imagínense que, como es fuentes abiertas, puede ser cualquier lugar, ¿no? Medios de comunicación, información gubernamental, el famoso dataset, información financiera, redes sociales, lo que se les ocurra sirve como SIN. Ahora bien, existe claramente una ventaja y una desventaja, ¿sí?, al utilizar OSINT. Del lado de las ventajas, puede ser un alto volumen de información. Imagínense la cantidad de información que hay dando vueltas por ahí, que muchas veces puede ser desventaja también, ¿no?, si no se la trata correctamente o con una metodología en concreto. Después, parte del trabajo se puede automatizar. Hay un montón de herramientas gratuitas, que es otra de las ventajas, que se pueden utilizar, hasta incluso páginas web, donde uno ingresa a página web, coloca, no sé, por ejemplo, el username, el alias de una persona, y ya eso me trae un montón de información. Vamos a ver algunas herramientas, por ejemplo. Ahora, del lado de las desventajas, parte del trabajo es manual. Al día de hoy, y no creo que nunca exista porque siempre tiene que estar la parte humana, no hay una herramienta mágica que yo toque un botón, ponga el nombre, apellido, toque el botón y me traiga toda la información lista para hacer lo que quiera. No, no existe. Entonces, una gran parte del trabajo tiene que ser manual, ¿sí? Después, deficiencia en real time, obviamente, al estar esperando que esa información se genere, quizás no vamos a, o una cosa es que se genere y otra cosa es que también que se exponga, ¿no? Entonces, no es real time. Después, poca veracidad. Existe muchas veces donde hay que chequear bien la fuente, chequear el dato. Nosotros desarrollamos una calculadora de investigación en la cual le damos un peso al dato, un peso a la fuente donde obtuvimos ese dato, y en base a la suma de ambos podemos definir si es confiable, no confiable, poco confiable, ¿sí? Después se la voy a compartir para que las tengan. Y por último, la complejidad para promover evidencias judiciales. Por suerte, está creciendo cada vez más y se está dando a entender un montón de lo que es OSINT, en lo que es jueces, fiscales, abogados, y no es tan difícil como hace un par de años, pero todavía falta, ¿no? Ahora bien, para evitar esta famosa foto, ¿no?, donde tengo millones de información por todos lados, tiro líneas por todos lados y demás, también OSINT tiene una metodología. Y se conocen como fases OSINT. Dependiendo del autor que consulten, pueden tener más o menos fases. A nosotros nos gustan estas 6 fases que nos parecen muy concretas y muy específicas. La primera es requisitos, ¿sí?, donde yo, primero que nada, bueno, tengo que saber con qué selector voy a contar, cuáles son los requisitos, cuál es el objetivo por el cual voy a estar obteniendo esa información, para qué quiero esa información. Después va a ser, una vez que tenga ese objetivo en concreto, esos requisitos, voy a ver qué fuente de información voy a utilizar. No todas las fuentes sirven para lo mismo, ¿sí? Después, adquisición, es cuando empiezo básicamente a obtener esa información, quizás es donde más tiempo se invierte acá. Y después, procesamiento, empiezo a descartar falsos positivos, le empiezo a dar forma a la información, analizo esa información y presento esa información en un informe claro y limpio, ¿sí?, para poder realizar ese objetivo que tenía en concreto. Una promoción de evidencia judicial, un input para poder realizar el trabajo de ingeniería social, etc. Pero siempre es importante respetar las fases y también es importante conocer el concepto de lo que se denomina como selector o selector de búsqueda. Cualquier investigación va a partir desde un selector. Un selector puede ser un nombre y apellido, puede ser un alias, puede ser un mail, puede ser una locación, puede ser un teléfono. Puede haber selectores más complejos, como por ejemplo un video, como por ejemplo una foto, pero siempre vamos a partir de algo, vamos a tener algo, ¿sí?, donde empezar a realizar nuestra investigación y empezar a buscar información. En el caso de las empresas, en el caso que hagamos algo totalmente black box, sin ningún tipo de información,
vamos a tener obviamente el nombre de la empresa y en base a eso seguramente el dominio, por lo cual vamos a poder arrancar por ahí, ¿no? Pero hay muchos casos donde únicamente tenemos un nombre, donde únicamente tenemos un mail, y para eso existen lo que llaman flujo de trabajo, que nos ordenan nuestro trabajo. Por ejemplo, este flujo de trabajo, este concepto de flujo de trabajo fue creado por Michael Bassel. Michael Bassel es una de las máximas autoridades en el mundo en lo que es OSINT. Él tiene su página, se llama inteltechnics.com, como pueden ver ahí abajo en el gráfico, al pie del gráfico, donde dice la fuente original. Obviamente está todo en inglés, y fue traducida al español por Ciberpatrulla, Julián GL, también. Una persona que está en España, que se dedica a desarrollar desarrollar investigación en fuentes digitales, y comparte un montón de información. Volviendo con el concepto de selector, supongamos que tenemos un nombre de usuario, ¿no? En el mío es @emilianox, como ven ahí abajo, que es mi Twitter, ¿no? Entonces lo único que tenemos es que queremos investigar a alguien que tiene como alias Emilianox. Entonces, la mayoría de las veces, ¿qué se hace y dónde se quedan? En los buscadores genéricos, nada más. Se busca en Google, quizás si tienen suerte, quizás buscan en Bing o en Yandex, en algunos casos, pero en la mayoría de los casos buscan en Google, primera, segunda, tercera página, lo que fuera, y obtienen información de ahí y nada más. En realidad se puede hacer mucho más que eso, y hay que hacer mucho más que eso. Primero que nada, no importa dónde busquemos, siempre busquemos en más de una fuente, no en una sola. Si buscamos en Google, busquemos en Google y en Bing, por ejemplo. O en Yandex, ¿no? Este buscador ruso que tiene mucha información y sirve mucho también para hacer lo que es un reverso de una imagen, ¿no? Pero también tenemos buscadores específicos, ¿no? Como por ejemplo Nomen, o tenemos Check User y demás, que yo coloco un alias, un username, y me devuelve todas las redes sociales o todas las plataformas digitales, o las más conocidas por lo menos, donde ese usuario existe. Ya de ahí estoy partiendo que quizás el usuario existe en otra red social y ya tengo varias redes sociales del usuario en concreto. Podemos también empezar a chequear si ese alias coincide con algún mail, ¿sí? Como genérico, como Gmail, Yahoo, Hotmail, etc. Podemos buscar en HivePoint, por ejemplo, esta página donde uno puede chequear si fue expuesta esa información, ¿sí? Ahora bien, ¿para qué vamos a buscar eso? Quizás no para obtener la credencial, pero sí para saber qué utiliza el usuario, ¿sí? Si el usuario de repente, con su mail, no sé, emilianox@gmail.com, estuvo en una brecha de seguridad, por ejemplo, de Dropbox, de LinkedIn y de Facebook, bueno, ya sabemos que ese usuario tiene Dropbox, LinkedIn, Facebook, ¿sí? Nos va a servir para seguir investigando y ver los perfiles, como así también para poder preparar el pretexto. O sea, no vamos a mandar algo como si fuéramos, no sé, haciendo pasar por no sé, el correo de Apple, si la persona no utiliza nunca Apple, sí, @mí, o sea, no va a entender, no sé, se bloqueó tu cuenta de Apple, bueno, y la persona usa Android toda su vida y nunca usó Apple, bueno, ahí es donde falla el pretexto, ¿sí? Ahí es donde toda la información que se obtuvo al principio, todo lo que se invirtió investigando, no sirve para nada. Y también hay otros tipos de flujos. Nosotros el año pasado desarrollamos un flujo desde Osinteame, que los voy a invitar también a poder participar en el Telegram de Osinteame. Si lo buscan como Osinteame Community en Telegram, lo van a encontrar. Ahí al día de hoy somos cerca de 1000 personas, las cuales compartimos distintos tipos de metodologías, herramientas, noticias, etcétera, referidas a ingeniería social y OSINT. Desde Osinteame creamos lo que nosotros llamamos Cloudin, inteligencia en la nube, que es básicamente, partiendo desde un dominio, cómo puedo empezar a buscar, ¿sí? A realizar distintas búsquedas, ya sea con herramientas, con sitios, búsquedas manuales, búsquedas automáticas, para obtener información sobre esa empresa, ¿sí? Por ejemplo, buscando en Google Docs, en Office 365, en herramientas de gestión como Trello, como Slack. No se imaginan la cantidad de Trellos, la cantidad de docs, ¿sí? de Google Docs y demás, que están expuestos de empresas o proveedores de la empresa, lo que nosotros llamamos objetivos satélites, ¿sí? Muchas veces las empresas quizás tienen un grado de seguridad maduro, pero no así los proveedores muchas veces, ¿no? Los proveedores de la empresa. Y el proveedor de la empresa quizás tiene acceso a un montón de cosas que si fuera vulnerado pondría en riesgo a la empresa, ¿no? Por eso hay un montón de estándares de seguridad que también exigen que los proveedores tengan seguridad. Y muchas veces eso no se cumple. Se cumple únicamente la seguridad de la misma empresa.
Bien. Gaby, decime cómo van, o la gente ahí, si va todo bien. Yo no quiero seguir hablando, capaz que se me cortó, no sé. Vamos bien, ¿no? Hola, mire, yo soy Lice, también soy de aquí de 8.8. Gabriel tuvo que ir a una reunión, Ah, así bien, que bien. ustedes ahora. Buenísimo, Pero todo buenísimo. Bueno, muchas gracias. Estamos bien, ¿no? sí, ¿Venimos bien? sí, sí, todo Perfecto. bien. Bueno, lo que te pido es, si yo no estoy viendo los chats de la gente, si llegan a preguntar algo que tenga que responder, me avisas. Sí, aquí estoy pendiente, pero por el momento no veo preguntas. Así que, por Bien, favor, si hay preguntas, háganlas. perfecto, perfecto, continuamos. Bien, ahora bien, aprovechándose del contexto. Como decía antes, los ciberdelincuentes y los que utilizan la ingeniería social para el mal se están aprovechando mucho del contexto y es justamente una de las cosas que después le voy a mostrar, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, en la cuarentena, los casos y estafas virtuales aumentaron un montón. Se dice que aproximadamente cerca de un 80%, y en el caso de material de explotación sexual infantil y demás, cerca de un 500%. Imagínense, y eso es lo que estamos, o sea, lo que se declara, ¿no? Imagínense lo que no se conoce tampoco. También, fíjense que un fiscal muy conocido acá en la República Argentina comenta que hay mucha gente comprando en Internet, obviamente, por el tema de esta cuarentena, y aprovechan estos ciberdelincuentes para captar a estas personas y para engañarlas y estafarlas. Y por eso también está creciendo mucho esto. Si bien las técnicas son exactamente las mismas que siempre, lo que cambia es el contexto, ¿sí? Y lo que cambia es el pretexto. Contexto y pretexto va cambiando y se va adaptando en el tiempo. En el caso de Chile, y como bien me dijo Gaby al principio, que quería hablar de esto, era el tema de las estafas a partir de este cobro, ¿no? Para poder retirar este 10% de las AFP. Se están viendo un montón de estafas, principalmente a través del phishing, que es el phishing, la estafa esta de suplantación de identidad, tan conocida, que generalmente viene a través del mail, o históricamente, podríamos decir que venía a través del mail, pero en realidad fue tomando distintos caminos y se fue actualizando, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, lo pueden encontrar en WhatsApp tranquilamente, ¿no? Donde estos son algunos ejemplos de lo que está pasando hoy en día y en Chile, que lo contactan a través de WhatsApp para ofrecerle, decirle que son ejecutivos de la FP, etcétera, y que ustedes han sido asignados para ese 10%, que lo van a ayudar, que necesitan sus credenciales. Bueno, obviamente lo que tratan de hacer es estafarlos, ¿sí? Obtener sus credenciales y terminar estafándolos. ¿Sí me ibas a decir algo? ¿No? Bueno, por la duda. Bien. Sin ir más lejos, ayer la Superintendencia de Pensiones también salió a declarar que no existen, que no solicitan clave ni datos confidenciales para acceder al 10%, por lo cual son engaños 100%, ¿no? Bien. Yo le voy a mostrar algunos de los casos que estuvimos investigando desde acá Argentina, que son casos que se replican en toda la región, no únicamente en Argentina, ¿no? Las técnicas son exactamente las mismas. En el caso de los bancos, acá en Argentina, los bancos no utilizan, o por lo menos no exponen una página, por ejemplo, Facebook, y desde ahí dicen, por ejemplo, que está teniendo un problema con el home banking, que hagan clic en tal lugar para poder acceder, etcétera, etcétera, ¿no? Primero, el Banco Central de la República Argentina no permite ese tipo de comunicaciones, así que obviamente que se descarta. Asimismo, aprovechándose del contexto de esta pandemia y cuarentena obligatoria, y aprovechándose del momento también de la situación económica que se está viviendo, los delincuentes encontraron la vuelta para publicar este tipo de páginas, ¿sí? Que se enfocan en muchos casos en adultos mayores, que son los que quizás más utilizan este tipo de plataformas. Este caso que estudiamos fue un caso donde se hacían pasar por el Banco Provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, la provincia, o la provincia más grande en realidad acá de lo que es el país, ¿sí? Donde concentra mayor cantidad de personas, de habitantes, y básicamente decía que el Banco Provincia había tenido un problema con su home banking, pero había hecho un convenio con Visa Home, ¿sí? Este sitio para poder acceder y poder administrar tus tarjetas Visa, etc. Y lo único que tenía que hacer era hacer clic sobre ese provincia-home-ar, obviamente que es un phishing, ¿sí? Fíjense que la URL no coincide, pero así todo también tiene el famoso candadito verde que hoy en día sabemos que se puede obtener fácilmente, ya sea con Let's Script o utilizando WAF como Cloudflare, etc., ¿no? Entonces, las personas que hacían clic ahí,
lo que hacían básicamente, bueno, esto fue una nota del diario que desarrollé con este tema, les llegaba una página muy parecida a la real, donde, según el pretexto que ponían acá, decían que tenían que utilizar exactamente las mismas credenciales que usaban en su home banking. Entonces las personas acá ponían su número de documento, su contraseña, su usuario. Después le iba a empezar a pedir datos de tarjeta de crédito, datos personales, y en un momento se quedaba acá, diciendo que en las próximas 24 horas se le iba a enviar un mail confirmando el registro, ¿no? Esa persona que vieron anteriormente le robaron 170.000 pesos, que es una suma bastante importante para acá, para Argentina, por lo cual, haciendo este tipo de estafa, ¿no? Y después aparecieron un montón de otras personas que habían caído exactamente igual. Las estafas en WhatsApp, se viene dando hace mucho tiempo las estafas en WhatsApp. Utilizan el medio WhatsApp, utilizan la viralización como base, ¿sí?, para que sea exitoso este tipo de estafas. En WhatsApp, hoy en día se está realizando un montón de viralización, donde personas reciben una noticia, les llama un poco la atención y automáticamente la reenvía sin siquiera verla muchas veces. Solo leen el título y la reenvían. En este caso, al principio, hace un tiempito, se hacían pasar por el Estado argentino, el cual decía, encima acá, fíjense que estaba hasta incluso mejor hecho todavía, porque te llegaba un mensaje de WhatsApp de un contacto tuyo, usaban una variable de arriba que previamente se la habían sacado porque la persona había caído en esta estafa, y le ponía tu nombre, hola, soy Emiliano, hola, soy Mónica, ¿sí? Básicamente te llegaba esto, entonces, hola, soy Emiliano, bueno, te escribo para que vos también recibas tu ayuda, bueno. Básicamente, el pretexto era que se impostaban a nombre del gobierno, como el pretexto que le iban a dar la tarjeta alimentaria, que era una tarjeta de ayuda del gobierno, ¿sí? Durante esta pandemia, en realidad sí creció más todavía, que eran cerca de 25.000 pesos argentinos y demás. Cuando te dirigías a esa página, te hacían introducir un montón de información, un montón de datos, entre los cuales estaban tu nombre, tu apellido, tu teléfono, en algunos casos te pedían datos familiares, etcétera, datos personales, que después se utilizan para cometer otras estafas. Y por último, para que esto funcione, te hacían reenviar ese mensaje a 15 o 20 personas o grupos dentro de WhatsApp. Entonces, el estafado o estafada se quedaba sin nada y terminaba siendo parte de esta cadena de estafas, ¿sí? Que es lo que está pasando mucho en WhatsApp sobre este tipo de situaciones. Ahora bien, otra cosa que está creciendo bastante en la región son las estafas telefónicas. Esta estafa telefónica, de vuelta, ¿no? Estamos hablando de Twitter, empresa que vale millones de dólares, empresa que tiene cientos de personas en seguridad, empresa de tecnología, así y todo, fue estafada a través del teléfono. Algunos empleados fueron estafados a través del teléfono. La estafa tiene un pretexto, ¿sí? Se aprovecha de un contexto, se presenta un impostor, como siempre dijimos, ¿sí? Y tiene una oportunidad única e irrepetible y te va a tratar de hacer que vos rápidamente tomes lo que te están diciendo. De vuelta, todo esto puede ser positivo o negativo. Te pueden llamar diciéndote que se te bloqueó la cuenta del banco y que tenés que ir a un cajero para desbloquearla. Te pueden decir que tuviste una multa de tránsito, por ejemplo, lo que fuera, y te piden datos personales para validar, te roban información. O te pueden decir que ganaste un premio, como es el caso que tengo acá grabado. Este caso lo grabamos una de las integrantes del grupo de investigación de Ingeniería Social en Ushuaia. Tenemos un grupo de investigación en Ushuaia, Tierra de Fuego. Se da mucho en Argentina este tipo de estafas, pero más que nada en el interior. La llamaron, se dio cuenta que era una estafa y se puso a grabar y a hacerle básicamente el juego al estafador para poder hacer que éste hable y ver cómo era la estafa, ¿no? ¿Cuál es la estafa? Lo que hacen es llamarte, decirte que ganaste un premio, te dan dos opciones. Podés viajar a Buenos Aires, en el caso de Ushuaia, que queda a 3 horas 25 de vuelo. Imagínense qué tiempo, plata y demás para obtener ese premio es difícil. O la segunda opción es que te dirijas a un cajero automático donde te van a indicar cómo hacer para obtener el premio en forma inmediata. La persona llega al cajero con el teléfono en el oído, no puede cortar, ¿sí? Una de las características que tiene la estafa, porque te distraen, ¿sí? Entonces, por un lado, te genera una emoción positiva, la cual te apaga la razón y no te deja pensar, creyendo que realmente ganaste un premio. Después te distraen, hablándote, haciéndote un montón de palabras, preguntas, etcétera, hasta que llegás con el teléfono al cajero, no te dejan hablar con nadie más para que nadie te avive que estás siendo estafado, y van a comenzar a hablar de algunas cosas. Les voy a compartir el audio para que escuchen.
y estoy acá ya dentro del cajero. Ah, perfecto. Hay que pasar inmediatamente, señorita, con la lista del sistema. Él está a cargo de que le gaste el dinero sin solicitar ningún dato pertinente de tu tarjeta, ¿correcto? Ni escribo, ni código, ni nada para el estilo, para mayor seguridad. Bien, fíjense que se escuchó primero. Por las dudas, creo que se escuchó bien, ¿no? Si nadie me dice nada. Ah, perfecto, Sí. muchas gracias. Bien, fíjense que lo primero que dice. ¿Cómo? No, cuando puedas, hay una pregunta acá, pero cuando termines con esto. Dale, terminamos con la estafa telefónica y hablamos. Ahora, fíjense que en este caso lo que hicieron fue decirle cuando llegaba el cajero que le va a pasar con el operador, con otro operador, y no le va a pedir ningún dato de su tarjeta de crédito, ningún dato personal, para mayor seguridad. Usan la palabra seguridad, ¿no? De vuelta, marean a la víctima para que se sienta segura. Ahora bien, segundo paso, necesita saber cuánta plata tiene la víctima en la cuenta. ¿Por qué? Porque si tiene poca plata, muchas veces cortan y llaman a otro. Depende del tiempo que tengan. Si tienen mucha plata, siguen la estafa o hasta incluso, en algunos casos, hacen sacar a la víctima un préstamo desde el mismo cajero y después le terminan vaciando la cuenta. Escuchen cómo pide la plata en forma insistente. Bueno, gracias. Ya está. Y el menú principal, lo primero que vamos a hacer una consulta, porque esto te lo vamos a acreditar a través del número de cajera. Saldo actual, te digo todo lo que tengo, porque acá tengo todos mis ahorros, por eso digo, ¿tengo que decirte todo? Si esto me lo tenés que decir detalladamente, sí, para que no haya ningún reclamo después, ¿me entendés, Juana? Todo va a quedar certificado. Bueno, fíjense que en teoría el pretexto era para que no haya ningún reclamo, ¿sí? Para que no haya ningún reclamo, esta persona necesitaba saber cuánta plata tenía la víctima en la cuenta para que cuando le transfieran los 100.000 pesos de premio, saber con cuánto impactó, ¿no? Ahora bien, en todo momento, como pasa en la mayoría de este tipo de estafas, la urgencia predomina, siempre te van a apurar. ¿Por qué? De vuelta, para no dejarte pensar, ¿sí? Siempre el objetivo de toda estafa es no dejar pensar a la víctima. Entonces, una emoción positiva o negativa, apurándote, distrayéndote, son todas formas de no dejar pensar a la víctima para que la víctima actúe en forma automática y sea estafada. Escuchen cómo en todo momento está apurando a la víctima, ¿sí? Para no dejarla pensar. Yo no entiendo mucho esto de las transferencias. Juana, Sí. Escúchame. Sí. Del banco. Transferencia para hacerte ya mismo. Sí. ¿Entendés? Sí. Tienes que confirmar para que te impacte ahora. Pone confirmar y te va a impactar ahora los 100.000 pesos. No podemos demorar. Pone confirmar. Para, voy a consultar porque no sé ni lo que estoy haciendo. Sí. Por eso mismo, está recibiendo una transferencia de 100.000 pesos usted que me está demorando el sistema ahora. Por favor, ponga a confirmar y usted va a consultar su saldo para que vea ya el dinero acreditado, Juana. Felicidades, Juana, por favor. ¿Emilio? Ay, fuck. Escrito no. Hola, hola. Sí, ¿Me escuchan? te escucho. Sí. Bueno. Hubo una persona que pidió volver a escuchar el audio. Para que me tenés que dar permiso de anfitrión. Sí, no sé qué pasó acá, algo pasó. El anfitrión inhabilitó la función, dice. Tenés que pararte sobre mi usuario. A ver. Pero tú qué ves ahora, ¿ves algo? Porque a mí yo perdí la pantalla. Sí, por eso. Tenés que pararte arriba de mi nombre y poner anfitrión, convertir en anfitrión. Soy tan... A ver, Ahí donde dice participantes o panelistas. Sí, acá estoy. Ah, acá está, ya. Sí. Ahí. Me convertí en anfitrión y ya estoy.
invitar, desactivar mi la mano. Ay, Elsa. Porque no veo. Dice convertir en anfitrión. O pasar en anfitrión, algo así. Sí, eso estoy buscando. Pero porque no lo veo. Porque estoy acá con donde dice participante, veo panelista, veo 3. Y hago clic en tu nombre y no. Invitar, no nada que ver. Nos hackearon. Sí, no sé qué pasó. Se cayó. ¿Qué pasó? Sí, me parece que hubo una desconexión, algo mal y bueno. Si te paras arriba de mi nombre, donde dice más, te va a decir... Emiliano Knox tengo acá. Ya. Oh, ahí te silencié. Nada que ver. Está silenciado. Ahora sí, decime, poneme Ahora sí. donde dice más y me das para poder compartir de vuelta. No sé por qué no me sale esa opción. A ver, alguien me está ayudando acá. Botón derecho. Ah, ya. A ver, porque este computador es nuevo, ya, sorry. No sale el botón derecho. ¿Por qué no me sale el botón derecho? Perdónenme, no soy No hay problema. tan tecnológica como seguramente el resto. No sé por qué no me sale. Estoy haciendo clic derecho. Ya, ¿saben qué? Un segundo, voy a poner un mouse a lo antiguo. A ver si me ayuda. Porque Sí, hacer hospedador. Bueno, mientras vamos. Perdón. No hay drama. Vos te parate arriba de mi nombre y poner ahí más o botón derecho y hacer anfitrión. Bueno, para no perder ahí el hilo, digamos, ¿no? Por favor, escuchar. Sí. resolver. Vamos a hacer a capela, como le decimos acá en Argentina. Como recién estamos escuchando, este tipo de estafas funcionan muy bien en Argentina y en países limítrofes también. Está creciendo mucho el tipo de estafas telefónicas. Hoy en día, en ese momento, cuando yo les mostré recién el audio, fue un audio sobre un premio, ¿sí? Básicamente el pretexto era un premio de 100.000 pesos argentinos, que es bastante plata para Argentina, y demás. Hay otros tipos de pretexto, como por ejemplo cobrar una jubilación atrasada, como por ejemplo cobrar ayuda al Estado por el tema de la pandemia, ¿sí? Y demás. Es muy posible que en Chile, no sé si estará pasando hoy en día, pero es muy posible que comiencen con el tema de estafas telefónicas con el pretexto del cobro de las AFP. No sé si a alguno le pasó o escuchó que le pasó, pero es muy posible, porque funcionan muy bien este tipo de estafas, ¿sí? Entonces, repasando, y ahora le voy a mostrar un método que yo realicé, que cuando lo realicé, la primera vez pensé mucho en Chile, porque le puse el método PICO, ¿sí? Así bien como escuchan ustedes, el método PICO, P-I-C-O. Entonces digo, cuando me toque dar esta charla para Chile, seguramente se van a reír muchos, pero se van a acordar del método PICO. Así que es muy interesante. Todo este tipo de estafas, que es justamente lo que venía ahora, mostrar el método PICO, después le voy a mostrar ahí la pantalla con la placa y después se lo voy a compartir. Se las puedo contar así, ¿no? No hace falta que tenga el video y mientras ganamos tiempo hasta que vuelva de vuelta a compartir video. ¿Por qué le puse método PICO? Por la primera letra de cada palabra, ¿sí? P-I-C-O, método PICO. Básicamente la P es de pretexto. Siempre va a existir un pretexto en este tipo de estafas, ya sea telefónica, a través de WhatsApp, a través de mail, en personal, no importa. Siempre va a existir un pretexto. El pretexto, en el caso que está viviendo hoy Chile, en contexto, es obviamente el cobro este 10% y demás, ¿no? Va a ser un pretexto con algo positivo o negativo, pero siempre nos va a llamar la atención. De vuelta, ¿no? Cuando se prende la emoción, se apaga la razón. Este pretexto va a estar acompañado de un impostor. Es la I de PICO, P de pretexto, I de impostor. Va a ser una persona que se va a presentar a nombre de un organismo o empresa reconocida. Como por ejemplo, en este caso, de alguna FP, como por ejemplo, en el caso del audio que escucharon, una empresa muy reconocida de telecomunicaciones de acá de Argentina y mundial también, que ofrecía este premio. Después tenemos la C, P, I, C, la C de contexto. Siempre este tipo de estafas se va a aprovechar de un contexto específico. Un contexto de salud, un contexto económico, un contexto social. Puede ser por separado o puede ser todo junto, ¿no? Hoy en día estamos viviendo todo esto junto. ¿Por qué?
porque va a tener mucho más éxito si está en un contexto específico. Y por último, la O de pico, P-I-C-O, es de oportunidad. Siempre va a existir una oportunidad única e increíble para poder acceder a lo que están proponiendo. Sea que, no sé, se te bloqueó la cuenta del banco, porque el pretexto fue negativo, pero te van a ayudar rápidamente a poder seguir operando, como por ejemplo la estafa que vimos hace un ratito del Banco Provincia Argentina. O tenés un premio disponible, o tenés el cobro del 10%, pero tenés que acceder ya, en 2 horas, en 1 hora. Si no, se vence. Siempre va a estar esa oportunidad. Entonces, método pico, PICO, pretexto, impostor, contexto y oportunidad, 4 constantes que siempre están en este tipo de estafas. Y es interesante tenerlas en cuenta. Emiliano, sorry, soy yo. Sí. Me voy a desconectar de la cuenta de Ragnar y voy a volver a entrar con mi cuenta para poder volver. Dale, pues Ya. se me fue la pantalla. No, sí, pero tú puedes seguir hablando porque yo voy a salir con la cuenta de Ragnar. Bien, sí, sigo a capela nomás. Ya, Bien. sí, dale nomás. No hay disculpa. problema. No, dale. Bien. Ahora bien, ¿me siguieron? Póngame ahí por favor en el chat si se entendió lo que hablé recién del audio del método pico para detectar este tipo de estafas. Rodrigo Quevedo, sí, excelente. Sí, perfecto. Lo bueno es que para la gente de Chile se van a acordar, ¿no?, del método pico. Les juro que fue lo primero que pensé cuando hice esto. Dije, cuando lo dé en Chile se van a reír mucho. Bien, bueno. Lo que sí ahora es básicamente la recolección de información, ¿no? Es qué herramientas se pueden utilizar para poder recolectar información de las personas, porque una cosa es que una estafa sea el voleo, como le decimos acá, sea cualquier persona que caiga, ¿sí? Y otra cosa muy distinta es que sea una estafa dirigida, ¿sí? Lo que se llama spear phishing, que básicamente lo que salió a decir ayer Twitter es que le realizaron un spear phishing a través del teléfono a ellos, que básicamente una suplantación de identidad dirigida, ¿sí?, a una empresa o grupo de, o empresa Ahora, o persona, grupo de personas. Bien, perfecto. Sorry. Muchas gracias. Ahí está, ahí tienen el método pico. Si le quieren sacar captura de pantalla y compartirlo, y reírse un poquito. Pero, por sobre todo, concientizarse. Bien. Entonces, recolección de información. Una cosa es una estafa al voleo, donde cae cualquier persona, ¿sí?, porque básicamente no tienen algún objetivo en concreto, alguna víctima en concreto, sino que está lanzada al azar, como el famoso phishing. Otra cosa muy distinta es cuando es un spear phishing, que básicamente lo que sería un arponazo, ¿no?, que es justamente lo que le pasó a Twitter. Para poder hacer eso, obviamente se necesita recolectar información y se necesita cumplir con la fase del ciclo de ataque y cumplir con la fase de la metodología OSINT. ¿De dónde podemos obtener información? De un montón de lugares. Vamos a nombrar algunos que quizás ustedes utilizan a forma diaria, pero quizás no con este objetivo en concreto, de obtener información para poder después realizar un ataque de ingeniería social, ¿no? Comencemos con LinkedIn. Disculpen. Tenemos LinkedIn, podemos buscar búsqueda avanzada de LinkedIn, ¿sí?, donde podemos, por ejemplo, poner el nombre de la empresa. En base al nombre de la empresa vamos a tener un montón de personas que trabajan en la empresa. Eso es típico, una búsqueda muy común. Pero acá ya tenemos foto, tenemos nombre y apellido, tenemos posición dentro de la empresa, tenemos también un montón de información que muchas veces la gente expone información dentro de lo que realiza dentro de la empresa, hasta con detalles técnicos muchas veces en el caso que la persona sea técnica, ¿no? Ahora bien, queremos obtener mails de esas personas que trabajan en esa empresa. Bueno, podemos utilizar un montón de herramientas, como por ejemplo The Harvester, es una herramienta muy conocida, está ya bien incorporado en algunas distros, como por ejemplo Kali Linux, donde va a hacer búsquedas a través de Google, de Custom Search Engine, de lo que son de Google también, Bing, por un montón de LinkedIn incluso. Hace como un scrapeo de un montón de plataformas y me trae información organizada. Una de esas informaciones organizadas que me trae son los mails que encontró en base a un dominio que yo expuse.
Podemos verificar esos mails, porque quizás son mails viejos, entonces podemos utilizar, por ejemplo, herramientas como Verify Email Address, donde yo pongo el mail y automáticamente me va a devolver si ese mail es correcto o no es correcto. Como por ejemplo ahí yo puse mi mail y me dijo que es correcto, ¿sí? Después podemos utilizar también herramientas como Hunter, hunter.io, es una herramienta muy buena. Si pagan, obviamente van a tener acceso totalmente abierto y van a poder poner un dominio y le va a traer un montón de mails referentes a ese dominio. Si no pagan y lo hacen directamente, hasta incluso sin estar logueados desde la página, le va a traer varias cuentas que solo lo que hacen es borrar 2 caracteres, ¿no? Pero muchas veces se puede dar cuenta uno. E incluso uno puede agarrar y puede hacer clic donde dice source y puede ver de dónde se obtuvo eso. Entonces, además de saber el mail de un dominio en concreto, vamos a saber dónde está expuesto ese mail. Quizás en algún foro, quizás en alguna red social, y ahí tenemos un montón de información para seguir obteniendo que nos sirva como objetivo final para poder comenzar con el plan de ataque, ¿no? Y con el armado de pretexto, obviamente. Ahora les voy a mostrar una herramienta que a mí me gusta mucho, una herramienta que creó Ariel Kennedy, un amigo argentino, la cual solo con ingresar un mail nos puede traer un montón de información. Supongamos que ya tenemos un montón de mails para probar, en el caso de las herramientas hunter.io o de Harvester o lo que fuera, y ahora tenemos que buscar información sobre ese mail en concreto. Bueno, miren lo que pasa si alguien pone un mail, lo que realiza Iki. Ahí puso mi mail. Ahora fíjense que aparecen todas las redes sociales que están asociadas a mi mail. También aparecen los skills dentro de LinkedIn. Aparecen también todas las certificaciones, las posiciones, los trabajos dentro de LinkedIn. Aparecen brechas de seguridad, si es que estuvo expuesto ese mail en una brecha de seguridad, ¿sí? Aparecen gráficos que uno puede ir viendo, tanto de las redes sociales, como por ejemplo de LinkedIn, de Twitter, likes, followers, etc. Puede ver un perfil donde aparecen fotos antiguas, fotos actuales. Y también algo muy interesante en timeline, que es básicamente desde que la persona se dio de alta en alguna red social, etcétera, para adelante, cómo fue su línea de tiempo y su exposición pública, ¿no? Todo eso y ahora mucho más, porque en realidad todo el tiempo la está actualizando, es Iki. Y se las recomiendo porque es una herramienta excelente, totalmente libre, ¿sí? Y hace muy poco tiempo, incluso, el mismo Ariel sacó un video donde explica cómo instalar Iki en Kali Linux de una forma bastante sencilla. Así que se las recomiendo totalmente. Ahora bien, una vez que obtenemos del mail, repasamos, ¿no? Obtuvimos nombre y apellido de las personas que trabajan en la empresa, obtuvimos mails de la persona que trabaja en la empresa, validamos los mails, con los mails nos fuimos, por ejemplo, a Iki y obtuvimos redes sociales, y ahora queremos validar, por ejemplo, ya sea a través de correo electrónico o a través de, no sé, celular, lo que fuera, si realmente utiliza una red social una persona en concreto. Bueno, existen formas de validarlo en forma muy fácil, haciendo de cuenta que vamos a recuperar una contraseña, ¿no? Si ustedes ponen esa URL que está ahí abajo, lo va a llevar a recuperar la contraseña. Si ustedes ponen acá, por ejemplo, un correo electrónico, si el correo electrónico es verdadero, le va a aparecer la foto de la persona y le va a aparecer la opción de enviar por correo o cómo pueden hacer para recuperar la contraseña. Si no es correcto, le va a decir que no hay una búsqueda, no hay resultados en la búsqueda. Entonces, de esa manera pueden validar que esa persona utiliza esa red social y hasta incluso van a ver la imagen de la portada del perfil. En Twitter, lo mismo, ¿sí? Nos vamos a la URL que está ahí abajo, donde uno quiere recuperar la cuenta, pone el mail y automáticamente, si el mail está asociado a una cuenta, va a aparecer enviar el link a tal mail, ¿sí? Si no está relacionado con una cuenta, va a aparecer directamente que no. Y en el caso de Tinder, por ejemplo, pongo las más conocidas, y en el caso de Tinder uno puede, por ejemplo, poner gotinder.com / y el nombre a buscar. Quizás el alias, ¿no? @Emilianox, supongamos. Si es correcto, nos va a traer la foto, el nombre, la edad, y hasta incluso si tuvo alguna breve descripción. En el caso que no sea correcto, va a decir querés buscar a alguien más y va a dar ese tipo de error. Así que fíjense que en forma manual uno puede, ¿sí?, ahondar en alguna red social y puede validar si realmente existe o no existe, sacar información más, todavía información adicional y demás, ¿no? Ahora bien, supongamos que
algunas de esas redes sociales que tiene esta persona que estamos realizando la investigación y estamos perfilando para después realizar el ataque, tiene Twitter. Bueno, Twitter, como todos sabrán, o bueno, como muchos sabrán en realidad, tiene la opción de que uno active la geolocalización según ellos para una mejor experiencia. Una mejor experiencia como cada vez que tuitear, compartir en qué lugar estás o que te aparezcan publicaciones relacionadas al lugar, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Es bastante abierto la API de Twitter en lo que a geolocalización se refiere. Cualquier persona puede utilizar una herramienta, como por ejemplo esta se llama GeoCreepy, ¿sí? Es una herramienta que ya no está soportada, pero la pueden conseguir igual y la pueden usar. Esta herramienta, con solo poner una locación, latitud, longitud, o con solo poner un nombre de usuario, ya va a traer todos los tweets exactamente en qué lugar se realizaron si está la geolocalización activada. Fíjense, en este caso usé como ejemplo que uso yo de Steve Wozniak, cofundador de Apple, el cual viaja por todo el mundo, tiene Twitter activada la geolocalización, y la verdad que mucho no le importa el tema de la privacidad, porque todo el tiempo está sacando fotos, ¿no? Exponiéndose en Foursquare, etcétera, etcétera. Miren, cuando nos vamos acercando a la costa oeste de los Estados Unidos, que quizás es la que nos llama más la atención, porque es donde más tweets realiza, nos acercamos más, hasta que nos presenta que hay un lugar específico en Los Gatos, California, donde se realizaron 323 tweets, ¿sí? 326 tweets. ¿Esto qué nos quiere decir? Que es muy probable que sea la casa de la persona. Entonces, nos vamos a Maps de Google, ¿sí? Automáticamente en el mismo herramienta uno puede hacer clic y puede desplegar la cantidad de tweets en una zona específica. Y después sí, nos vamos a Maps, nos vamos a Street View y ya tenemos la casa desde arriba. Esa es la casa de Steve Wozniak, ¿no? La parte de atrás de la casa, una pileta, una casa más o menos, ¿no? Obviamente multimillonario, cofundador de Apple. Y hasta fíjense que se puede, en el tiempo uno podría sacar también los autos, ¿no? Yo tenía otra foto por ahí donde podías ver también que había un Tesla, en este caso había una Hammer amarilla, un Tesla. Información, mucha información. Seguimos obteniendo información. Y también es muy importante conocer los hábitos de la persona. Porque cuando se realiza el plan de ataque, hay que ver en qué horario se va a realizar, de qué manera, cómo, un montón de cosas. Entonces hay que conocer los hábitos de la persona. No todos tenemos los mismos hábitos. No todos nos levantamos a la misma hora, no todos hacemos lo mismo, no todos hacemos el mismo deporte y demás. Una herramienta muy buena, que tampoco está ya soportada, pero pueden llegar a conseguirla dentro de Kitsploit, es WhatSpy. WhatSpy funciona como si fuera una cuenta de WhatsApp que está todo el tiempo revisando básicamente la descripción, la última vez que se conectó, la foto de perfil de los estados de WhatsApp. Entonces, uno da de alta la herramienta, le va a pedir un número de teléfono para validar WhatsApp, obviamente, y cada X cantidad de tiempo que uno setee, yo les recomiendo que no sean menos de 10 minutos porque WhatsApp detecta que te está haciendo algo raro y te termina baneando el chip y no te sirve para nada, o sea, por lo menos no te va a servir para usar WhatsApp. Lo que hace básicamente es buscar información de esa persona, ¿no? De ese número de teléfono. Y lo que me va haciendo es trayéndome la foto de perfil, trayéndome la última vez que se conectó, etc. Y miren qué interesante, ¿no? Porque eso lo va poniendo en una línea de tiempo que, como lo ven ahí, lo que puede llamar la atención es quizás el tiempo que no estuvo online esa persona. En este caso, podría llegar a ser tranquilamente que es el horario donde la persona duerme, ¿no? En lo que es Latinoamérica utilizamos WhatsApp, casi la mayoría de las personas utiliza WhatsApp porque tiene celular. Y en Argentina, más que nada, desbloqueamos el teléfono, o sea, por lo menos interactuamos con el teléfono más de entre 150 y 200 veces por día. O sea, imagínense, y la mayoría es o pasamos por WhatsApp en muchos casos y demás. O sea que puede ser casi en forma fidedigna lo que está diciendo acá, ¿no? Esto obviamente se tiene que monitorear durante al menos 4 o 5 semanas, ¿no? Que es cuando se vuelven a repetir los hábitos, en el caso que la persona, por ejemplo, tenga horarios rotativos. Ahora bien, puedo utilizar otra herramienta para poder corroborar esto. Si la persona utiliza Twitter, utiliza WhatsApp, puedo ir, por ejemplo, a Follower.me, donde en uno de los lugares me va a decir cuánto la persona tiende a dormir. Eso lo hace en base a es UTC-0, o sea, eso obviamente tienen que restarlo, sumarle, dependiendo de dónde se encuentren, para que le dé la hora local. Y básicamente analiza tweets en base a retuiteos, tweets, me gusta, o sea, toda la interacción que la persona tiene en Twitter y expone
en el momento que la persona no realiza esa interacción, por lo cual puede llegar a que tienda a dormir en ese horario, ¿no? Ahora bien, una cosa es lo técnico, puro y duro, ¿sí? Y otra cosa podemos muy distinta es lo que uno expone en las redes sociales. Muchas veces se termina regalando información sin siquiera saberlo. Ojos que no ven, redes sociales que te lo cuentan. Así es como me gusta definir a mí esta frase. ¿Cuántas veces habrán visto ustedes estados de WhatsApp, estados de Instagram con Colombia ya voy, yéndome de viaje con la familia, fotos, selfie en el avión con toda la familia, y después automáticamente las patitas en el agua, ¿no? Diciendo estoy de vacaciones, etcétera. Bueno, este tipo de cosas pasa mucho. Sin ir más lejos, en la provincia de Córdoba, acá en Argentina, el año pasado, sucedió durante un par de semanas robos a bastantes hogares que habían quedado sin las familias, porque los delincuentes hacían un poco de inteligencia a través de redes sociales y veían a las personas que se iban de vacaciones y dejaban la casa vacía, ¿no? Sola, en realidad. Vacía la dejaban ellos después. Bien, a estas personas les llamamos los Hansel y Gretel digitales. Estas personas que van recorriendo todo el mundo y van dejando su miguita de pan digital y uno puede rastrear exactamente por dónde pasaron, ¿no? También, ¿cuántas veces nos pasó, no? Estar durante esta cuarentena trabajando desde casa y se ven un montón de fotos que se comparten de empresas, grupos de equipos dentro de la empresa que comparten sus fotos, sus Zoom, etc. Bueno, muchas veces se expone un montón de cosas. Uno si busca, por ejemplo, y tienen un objetivo en concreto, quizás con una captura de esta ya tiene foto, nombre y apellido de todas las personas que trabajan en el equipo de la persona, ¿sí? Y también, como vimos al principio, el primer ministro de Inglaterra, en un Zoom que estaba haciendo, se podía leer tranquilamente el ID de Zoom, se podría leer también la clave. En este caso fue también hacía una videoconferencia, si no me equivoco, en Bélgica, donde una persona dice, bueno, acá realizando un Zoom, y automáticamente se veía arriba el ID, el password, que después, bueno, Zoom obviamente lo sacó a eso, pero al principio pasó mucho, ¿no? También se puede ver un montón de personas que aprovecharon esta pandemia, esta cuarentena, para hacer cursos y exponen, por ejemplo, sus certificados, como el caso de Shakira, donde se puede ver tranquilamente qué computadora tiene. O sea, fíjense la cantidad de información que tenemos acá, ¿no? Porque a esto le llamamos el poder de la observación. En una simple foto tenemos que ella hizo un curso en Coursera, tenemos el nombre completo de ella, no únicamente Shakira, tenemos también que utiliza una MacBook Pro, tenemos que utiliza WhatsApp, la aplicación de WhatsApp, como se puede ver abajo, sabemos que utiliza Chrome, ¿sí? Sabemos que utiliza Zoom, fíjense por todos los iconos que tenemos ahí. Sabemos que tiene un par de actualizaciones pendientes, si se fijan ahí en la parte de App Store y demás. O sea, solo con mirar una foto se obtiene mucha información. Entonces, muchas veces no hay que únicamente buscar el texto, ¿sí? Buscar la información más dura, sino utilizar el poder, ¿sí?, de la observación. Y es muy, muy importante eso. Y hoy en día, con esta cuarentena, nos está alimentando un montón de material de este tipo. Y también suceden cosas como lo que es sharing, ¿no? Donde muchas personas comparten información de sus hijos. Esto sucede hace mucho tiempo, no es nuevo, pero quizás durante esta cuarentena más todavía. Y este tipo de fotos no sabemos, ¿sí? Por ejemplo, muchas veces también se comparten con el uniforme de colegio, no sabemos dónde va a ir a parar. Y ya se sabe que hay un montón de grupos de pedófilos, pedrastres y demás que comparten este tipo de fotos en sus redes. Por lo cual es conveniente no compartirlos, no exponer a nuestra familia, tampoco en videoconferencias, como sucede muchas veces. Fíjense este caso, miren. Esto fue un programa que hicieron, si no me equivoco, 2 personas holandesas en Holanda, en una página de Holanda, donde dijeron, bueno, o sea, vamos a hacer una cosa. Vamos a agarrar las fotos que están en Flickr, que tienen Creative Commons como licencia, que básicamente le permite usar la foto que sube cualquier persona para hacer lo que quieran, para imprimir tazas y venderlas en Internet. Entonces estas personas hicieron esto, un montón de personas se empezó a difundir por todos lados. Es verdad esto, fíjense que esta foto que está todavía en Flickr hoy en día es la foto que ven ahí, que es el Lemon Boy. Imagínense el efecto que causó esta campaña de concientización, que se dio a conocer mucho, ¿no? Y todas las tazas que aparecen ahí blancas que dice caca, que es de copy, que significa taza, si no me equivoco, son porque personas que se dieron cuenta que su hijo estaba ahí en la taza, pidieron que lo saquen, ¿sí? Entonces, puede tener mucha repercusión, por eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ahora bien, y ya para ir cerrando
y abrir a preguntas que tengan. ¿Cómo se organiza todo esto cuando ya está el plan de ataque y se ejecuta el ataque? Bueno, se puede dividir en ataques remotos y ataques locales. Dentro de los ataques remotos, obviamente tenemos el phishing o el spear phishing, es uno de los ataques principales. Y fíjense que hay herramientas como por ejemplo Shellfish, hay un montón de herramientas, ¿no? Yo les muestro una herramienta muy sencilla de utilizar, un scriptcito que lo pueden clonar ahí con git clone tranquilamente, ahí está la URL para que puedan usarla. Y solo con ejecutar un comandito me puede traer un montón de template de Instagram, Facebook, lo que yo quiera. Yo voy a elegir Instagram. Le voy a decir que, que voy a elegir Instagram, voy a elegir un servidor, porque esto lo que hace, por más que el equipo esté atrás de algún, o sea, esté nateado, no importa, va a estar expuesta a una URL que voy a usar pública, ¿sí? Ya sea a través de Negrok o a través de Cerbero. En ese caso, copiando esa URL, compartiéndosela a cualquiera, no importa que mi equipo esté atrás de 20 rutas, no importa, va a salir igual. Si esa persona ingresa a eso o hace clic sobre eso, se va a dirigir a una página que va a estar en el equipo del ingeniero social, en este caso, y me va a mostrar una página clonada de Instagram, con su candadito verde, ¿sí? Obviamente la URL no es para nada igual, se podría llegar a cambiar, pero fíjense qué pasa si alguien ingresa sus credenciales, como está pasando mucho hoy con robo de Instagram, ¿no? Automáticamente se redirige al sitio correcto de Instagram y a la izquierda, como pueden ver, account y password ya está robada, ¿sí? Esto es un scriptcito que en 10 segundos se lo bajan, en otros 10 segundos lo lanzan y en otros 10 segundos mandan el mail. O sea, es muy importante tener en cuenta este tipo de cosas y hasta incluso mostrar esto en sus campañas de concientización para que se concientice la gente que en realidad hacer ataques de este tipo no es complejo, lo puede hacer cualquiera. Y además la información de credenciales, también nos trajimos, por ejemplo, la IP, el país, obviamente, la ciudad, la provincia. Te trae también, si querés, lo que es el user agent, o sea, qué navegador está usando, el sistema operativo, bueno, un montón de cosas solo con acceder al link, ¿no? También tenemos el phishing, ¿sí? El phishing es lo que le pasó de vuelta, ¿no? A Twitter, este engaño telefónico, el cual los invito a escuchar y a estar presentes en lo que organizamos como Social Engineer CTF. El año pasado, en la Ecoparty, yo dentro de la Ecoparty estoy llevando adelante lo que es el Social Engineering Space, que es un espacio dentro de Ecoparty, donde hablamos de ingeniería social, workshop, etc. Y también realizamos lo que son los CTFs, tanto de OSINT como de ingeniería social. El OSINT es en base a un convenio con Missing Children, el cual nos da nombres de niños y niñas perdidos, y lo que hacemos es poner a los hackers a buscar información y ganar puntos en base a la cantidad y calidad de información que consiguen, y esa información luego se las pasamos a Missing Children para encontrar chicos y chicas perdidos. En el caso del CTF de Ingeniería Social, se trata de phishing. Se trata de hacer previo un estudio de un trabajo de OSINT, entregarnos a los jueces ese trabajo de OSINT, y en vivo empezar a llamar a esas empresas tratando de obtener flags, ¿sí? Como por ejemplo el sistema operativo que utilizan, proveedores, redes Wi-Fi, etcétera, etcétera. Ningún tipo de información sensible, porque la idea no es exponer a la empresa, sino la idea es demostrar la vulnerabilidad que existe a través de este medio, ¿no? Este año se va a hacer remoto, así que el que no pudo asistir a la ECO, o obviamente por distancia, tema económico, tiempo, lo que fuera, lo va a poder hacer. La verdad que es un costo muy, muy barato. Y dentro de la ECO, dentro del espacio de ingeniería social, vamos a estar con estos CTFs. Y es muy importante, para el tema del phishing, de vuelta, ¿no? Generar un pretexto y un contexto, ¿sí? Y un ambiente específico. Si yo digo que estoy hablando de una oficina, de un call center, no puede estar totalmente en silencio. Generalmente en las oficinas, en los call centers, hay ruido. El Ozone es un banco de sonido, el cual me permite a mí poder darle play a sonidos como en aeropuertos, de animales, tráfico, oficinas, etc. Escuchen uno de oficina. Bueno, se escucha un poquito. Se escucha obviamente personas hablando, ruidos, etc., ¿no?
Por lo cual, si uno va a realizar un phishing, va a realizar este tipo de ataques, conviene que le dé soporte el entorno, ¿sí? No esté totalmente en silencio y demás, ¿no? Siempre, obviamente, dependiendo de cuál sea el pretexto que haya tenido. Y ahora sí, por último, ¿qué es lo que se viene en ingeniería social? ¿Qué es lo que estamos estudiando y metiéndonos a full? En utilizar, aprovecharnos de la evolución de las herramientas, inteligencia artificial, sonidos 8D y demás, para darle peso y valor a todo esto. Así que imagínense también, ¿sí?, lo potente que puede llegar a ser. En este caso, en realidad, les voy a dejar acá. Lo que quiero que hagan es, no lo vamos a poder escuchar ahora porque no van a escuchar el efecto que quiero que escuchen. Lo que les pido es, si pueden copiar, saquen fotos o captura de pantalla, lo que fuera, o escríbanlo. Después, cuando termine la conferencia, la charla, el webinar, les pido que lo escuchen con auriculares, ¿sí? Y si les gustó, tuiteen y qué les pareció, ¿sí? @emilianox y póngame o hashtag sonido 8D, 8.8, etcétera, ¿no? Van a ver lo que puede llegar a pasar utilizando un sonido 8D, imaginen en el contexto de un engaño, ¿no? Una estafa. Y también el tema de impostar a alguien. Hasta ahora estamos hablando de impostar a través de un mail, de un WhatsApp, ¿sí?, del teléfono. Pero ¿quién dice que no se puede impostar a través de una videoconferencia, por ejemplo? Esta herramienta se llama Avatarify, es una herramienta que está creciendo bastante, consume muchos recursos. Yo esto lo hice sobre una Asus ZenBook que tiene 32 GB de RAM, disco de tera SSD, placa de video gigante, así todo le costaba, ¿sí? Pero de a poquito lo están optimizando. Miren lo que pasa. Yo estoy a la izquierda, ¿sí? Y a la derecha, mía por lo menos, se va a ver la cara de Einstein, que básicamente esa misma cara yo puedo poner, por ejemplo, en cualquier videoconferencia, ¿sí? Utilizando, por ejemplo, OBS, alguna herramienta de ese tipo, yo puedo impostar la cara que quiera. Miren. Bueno, fíjense que me iba siguiendo la cara, ¿no? Como esa cara, puedo la que quiera. Bajo la foto e imposto la cara. Imagínense apareciendo en esto, ¿no? Incluso el que desarrolló esta herramienta, hay un video que se hacen pasar por Elon Musk y se meten en una conferencia y las personas que están ahí se creen que es Elon Musk. Después miren lo que es muy gracioso. Bien, consideración a tener en cuenta antes de iniciar cualquier trabajo de ingeniería social. Ética y leyes, por supuesto. Siempre es importante saber que vamos a contar con un montón de herramientas que quizás la mayoría de personas no cuentan, y hay que hacerlo en forma ética. Vamos a contar con un montón de información que quizás no nos hubiéramos imaginado. Y obviamente las leyes, ¿sí? Las leyes de nuestro país, las leyes locales, etcétera, son muy importantes antes de comenzar cualquier trabajo de ingeniería social. Y por último, lo que es un contrato, más allá de un contrato comercial, un contrato donde un NDA, un acuerdo de confidencialidad, para proteger al cliente y protegernos nosotros. O, si estamos dentro de la misma empresa, para proteger obviamente a las personas, a nuestros compañeros y a nosotros. Y también es muy importante lo que se llama el Get Out of Jail Free o carta blanca, que es una carta firmada por una autoridad de la empresa, la cual exponga el trabajo que estamos haciendo. ¿Sí? Emiliano Piscitelli está autorizado a realizar un trabajo de ingeniería social, el cual consta de esto, esto y esto. Cualquier cosa pueden comunicarse conmigo a través de mi celular, y demás. ¿Para qué sirve esto? En el caso que nos detecten que estamos haciendo algo, imagínense que un seguridad vea a alguien de nosotros en una empresa que no tenemos permiso para poder estar ahí. Obviamente no nos va a sacar con la mejor manera posible, ¿no? Por lo cual ahí sacaremos la carta blanca y ahí se terminaría el juego para nosotros, pero para la empresa sería una buena noticia, ¿no? Que detectó a un intruso dentro de la empresa. Bueno, hasta acá es todo. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Disculpen por la demora y por los problemas técnicos. Espero que se haya entendido. Y abro a preguntas. Muchas gracias. Hay algunas preguntas acá. Bueno, lo más rápido es que puedes dejar los links y los en los sitios web que has mencionado. Y la primera pregunta que yo vi acá arriba fue alguien que preguntó si uno puede saber si le están haciendo ingeniería social a mí o a mi empresa. No sé si se fue contestado porque esto fue hace un rato atrás. Sí. La primera le vamos a compartir, le voy a mandar a Gaby mañana seguramente, o mañana sábado, que sea mañana, el slide para que lo comparta con el grupo
y puedan de ahí sacar los links y todo, ningún problema. Si no, me lo pueden pedir a través de @emilianox, a mi Twitter, o a mi mail que le había dejado al principio, y se lo voy a compartir. Pero lo voy a compartir con Gaby para que lo pueda hacer. La segunda, sí, nos podemos dar cuenta. Obviamente muchas veces son engaños o estafas muy bien hechas, pero siempre tengamos en la cabeza lo que hablamos del famoso método PICO, ¿no? Pretexto, impostor, contexto y oportunidad. Siempre cuando nos llame la atención algo de esto, ¿sí? O sea, como base, nadie nos va a regalar nada, ¿sí? Nadie nos va a contactar porque nos ganamos un premio, o nadie nos va a contactar porque quiere ayudarnos rápidamente a hacer algo. Y si tenemos duda de hacerlo, para poder elevar la seguridad y poder no caer en este tipo de estafas, lo principal, si es a través de mail, a través de Instagram, a través de una red social, a través, no importa donde sea, o de WhatsApp, lo que van a tratar de hacer es que hagamos clic sobre un enlace que nos va a llevar a una página similar a la real, pero no es la real. Entonces, si no hacemos clic y abrimos, por ejemplo, una pestaña nueva y introducimos la URL de la empresa, por ejemplo, si dice, no sé, se nos bloqueó la cuenta del banco. Bueno, abrimos una pestaña, pongo mibanco.com y veo si realmente está bloqueado o no. Premio de tal empresa. Bueno, me voy a tal pestaña, pongo la empresa y veo si el premio existe. Ninguna empresa va a regalar cientos de miles de pesos sin dar a conocer lo que nos está regalando. O sea, ¿qué marketing hace? O sea, ¿para qué le sirve? ¿Sí? Y aparte, ninguna empresa va a regalar de esa manera. Pero bueno, si uno está en la duda, puede hacerlo de esa manera, ¿no? Hay que darse cuenta de todas las acciones que vimos cuando algo aparece, ¿sí? Y ahí automáticamente alertarnos que podemos llegar a estar siendo engañados. Por eso es importante empezar a incorporar hábitos seguros que se transforman en una cultura segura y no nos cueste, lo hagamos en forma natural. Esa es la mejor manera. Sí, ¿tenemos otra más? Excelente, gracias. Sí, hay aquí uno que es un poquito más largo. Dice, Emiliano, ¿recuerdas la película argentina Nueve Reinas con Ricardo Garín? Un ícono en el concepto de la ingeniería social. Y en Total. ella se ocupan muchos tipos de estafas basadas en la confianza, que es un componente psicológico. ¿Tienes algún ejemplo? Totalmente. ¿Tienes algún ejemplo donde se haya ocupado la ingeniería social, pero a nivel estados, naciones o países? La pregunta es, dado que esta técnica es la madre de muchos ciberataques y los países en oportunidades se protegen de todo menos de una manipulación psicológica. Totalmente, sí. Totalmente. O sea, bueno, Nueve Reinas, se la recomiendo al que no la vio. Es una película de Darín, Argentina, la cual justamente se habla de esto, ¿no? De estafadores, de los juegos que tienen, cómo hacen y demás. También recomiendo, por ejemplo, Los Simuladores, esta serie también argentina, que después estuvo en España también, muy buena, que tiene mucho de ingeniería social también. Y casos hay un montón de ingeniería social. No sé, se me viene a la Pero mente a nivel estados, naciones o países, ¿tienes algún ejemplo? Estados, naciones y países. Y O sea, tengo si ha casos, pasado algo así a nivel estados, naciones o países. sí, Ese tipo de mirá, asesinato hace, la sí, ingeniería no te lo social. tengo, mirá, te digo uno que tengo, no voy a decir de quién es porque trabajamos nosotros en ese caso, pero sí lo puedo nombrar genéricamente, ¿Mm? y te voy a decir otro conocido, ¿sí? Uno que trabajamos genéricamente es un estado, no es ni Argentina ni Chile, donde impostaron a una persona haciéndose pasar por un diplomático de otro país para poder acceder a un montón de información, ¿sí?, de ese estado en concreto. Un montón de información. Cuando se dieron cuenta que habían accedido a esa información y le habían regalado información a una persona que no era la que decía ser, ya era tarde. Esa fue una. Después, otro muy conocido acá en Argentina fue el de la ministra de Salud del gobierno anterior, de ministra de Seguridad, perdón, del gobierno anterior, la cual recibió un correo, si no me equivoco, diciendo que era un documento del Estado de Bolivia, no me quiero equivocar, pero creo que venía por ahí, y básicamente la llevaba a hacer clic para poder ver ese documento. Cuando hizo clic sobre ese documento, le pidieron credenciales de su usuario, contraseña, de su correo electrónico, y le tomaron el control del correo electrónico, ¿sí? Y exfiltraron un montón de información del correo electrónico. Así que bueno, como eso hay un montón en realidad, pero bueno, hay mucho. Ya, y a ver qué más.
alguien preguntó con qué herramienta hiciste la búsqueda de WhatsApp, y otra persona puso WhatsApp de Kitsploit. Sí. ¿Sí? Van Ya. a la página Kitsploit, que es una página muy recomendada, con herramientas de seguridad, y ahí buscan WhatsApp. Ahí van a encontrar la herramienta. Ya, perfecto. Y bueno, mucha gente dándote las gracias, impresionante, excelente charla. Oh, se me perdió ahora. Acá están. Y acá hay una persona que pregunta, a propósito de Face, si yo bajo toda mi info y cierro mi cuenta, ¿desaparece de la web? ¿De Facebook? Sí. Bueno, eso es importante, porque mirá, es muy buena pregunta esa. La empresa te va a decir que sí, la mayoría de las empresas de este tipo te va a decir que sí, que desaparece. La verdad es que no podés estar 100% seguro, obviamente, porque no tenés acceso técnico, acceso físico a ese tipo de cosas, por lo cual hay que confiar en lo que dice. Pero, más allá de eso, una vez que alguien sube algo a Internet, va a quedar ahí siempre. Ya sea que va a quedar en la empresa, ya sea que va a quedar en la captura de pantalla de alguien que lo compartió o lo que fuera. Entonces, ya solo con cerrar cerrar la red social y decir, bueno, ya no existe más, esto no sirve. Obviamente, vas a achicar un montón el rango, el espectro, ¿sí? La superficie de ataque, supongamos, llamémoslo así, porque va a haber un montón de información que no va a ser tan fácilmente accesible. Lo que decimos siempre nosotros del lado de concientizar, y esto si quieren se los comparto y tómenlo, para poder concientizar y realizar programas de concientización en sus empresas, sus clientes, es que piensen dos cosas antes de publicar algo en una red social. Antes de escribir algo en una red social, vieron que a veces nos levantamos por ahí medio enojados o molestos y escribimos cosas que nos arrepentimos, ¿no? Entonces, antes de escribir algo en una red social, pensar, ¿eso que estoy escribiendo, agarraría un micrófono y lo diría ante 1000 personas que no conozco? No, no lo diría, entonces no lo escribo. Porque siempre en algún momento va a llegar, no importa que vos tengas privacidad en tu red social, que tengas 20 listas de amigos donde compartís un pedacito en cada una, no importa. Si a uno de sus amigos le pareció gracioso o le llamó la atención y saca captura de pantalla y lo comparte en forma privada a él, ahí ya está, se perdió el control. Y por último, antes de subir una foto, un video en una red social o en cualquier lugar en internet, ¿no? Esa foto, ese video, ¿lo pondría en una pantalla gigante en un estadio de fútbol lleno de gente? ¿Que lo vea todo el mundo? ¿Todas esas personas que están ahí? No, no lo pondría. Entonces no lo subo. Como bien dice un programa de concientización en Estados Unidos, hay que parar, pensar y después conectarse. Esa es la mejor manera. Súper, excelente. Acá hay una persona que pregunta, ¿qué libros nos puedes referenciar sobre ingeniería social? No sé si puedes mandar algo. Sí, libros todos los de Chris Hanagay, totalmente. Voy a poner por acá, espero escribir bien el apellido porque siempre me equivoco. Chris Hanagay. Ah, te lo mandé no sé si te lo mandé a vos, ¿no? Sí, ahí llegó al chat. Creo. Bien, si podés compartirlo en el chat con todos. De Chris Hanagay todos los libros son espectaculares. Recomiendo también libros no directamente de ingeniería social, sino, por ejemplo, de comunicación no verbal. Hay uno que se llama Comunicación no verbal. También te lo voy a poner por acá. Todos los panelistas y participantes, acá creo, acá creo que lo puedo compartir. Pregunta, yo creo, porque no sé si ven aquí lo que es. Ahí, ahora sí. Libro de Chris Hanagay, todos. Libros de Sergio Rulicki, que están en español y se consiguen en Chile, porque una vez estuve en Chile y compré uno ahí. Es de comunicación no verbal, ¿sí? Se llama Comunicación no verbal. El libro tiene varios, pero hay uno que es el principal, el primero que es ese. Y después, Los engaños de la mente. Engaños de la mente de Susana Conde. Y obviamente tienen también los de, todos los que hablamos, todos los que estuvimos diciendo al principio, ¿sí? Y Kevin Minnick obviamente tiene varios libros que pueden consultar. Kevin Minnick. Súper. Y acá la última pregunta que veo es, ¿cómo se llama la aplicación que emula los sitios web, por ejemplo, Facebook? Shellfish. Es un scriptcito que lo pueden descargar gratuito, o sea, es open source. Lo pueden descargar, ejecutar, y automáticamente en menos de, yo creo que en un minuto ya tienen todo listo, hasta incluso el envío de un mail por lo menos. Wow.
Ya, no sé si hay más preguntas para que las hagan al tiro, porque no veo yo por lo menos. Si se me olvidó algo, por favor repítenla acá en el chat. Sí, estoy viendo acá, creo que no está todo. Libros, propósito Face, sí está. Creo que está todo. Bien, bueno, muchísimas gracias entonces por haberme invitado. La verdad que un gusto estar por acá. Gracias a Estoy a ti. disposición para lo que necesiten. Acuerdan, @Emilianox en Twitter, @EmilianoPX en Instagram. Y recuerden escuchar ese audio que les pasé. ¿Sí? Esperen que lo voy a compartir, si puedo compartirlo acá para que ya se los copien y peguen por las dudas para el que no llegó. Porque es interesante el efecto que van a escuchar. Le va a llamar mucho la atención. Y me gustaría que lo comenten en las redes sociales arrobándome a ver qué les pareció, ¿no? Ya se los copio por acá. Acá. Acuérdense de escucharlo con auriculares, ¿sí? Ah, no lo veo. ¿Se ve? Ahí está, ahora sí. Ahí está, ahí se lo pasé. ¿Este es Cópienlo. que hiciste ahora? Ese es el video que tienen que escuchar con auriculares y después comentarme en @Emilianox o @EmilianoX, PX. Bueno, muchas gracias. Estoy viendo que están saludando. Bueno, muchísimas gracias por todo. Y bueno, estamos en contacto. Muchas gracias. Buen fin de semana. Gracias a ti. Buen fin de semana. Cuídense todos. Chau, chau. Chao. Hasta la próxima.